de esta primera etapa, en la cual tuvimos una serie de 3 webinars como para cerrar el año, vinculados con cuestiones financieras importantes que creemos relevantes a la hora de cerrar un año, entender dónde estamos parados y planificar de la mejor forma posible el año que viene, el año siguiente o la etapa siguiente de gestión. Bien. Entonces, la hoja de ruta de qué es lo que vamos a ver hoy, la podemos ver en esta slide, donde en primer lugar vamos a entender qué significa hablar de un caos financiero o de un desorden financiero, comparándolo contra lo que es el orden, ¿no? En segundo lugar, veremos en términos generales cómo es la arquitectura, cómo funciona un sistema que nos permita tener un control integral de nuestras finanzas y que nos permita mantener nuestro negocio soportado correctamente y estar seguro de que si escalamos, ese crecimiento va a ser sostenido y vamos a tener una reducción de riesgos y los riesgos que quedan estén correctamente mitigados. Luego pasaremos a entender un poco más cuáles son las herramientas puntuales o las principales y más utilizadas para soportar este orden financiero del que estamos hablando. Hablaremos de un análisis de escenarios para poder entender las distintas alternativas y estar preparados para cualquier eventualidad en el futuro y nos permita utilizarlo como base para la construcción de nuestro presupuesto. Hablaremos del presupuesto propiamente dicho y su control mensual, el control presupuestario a lo largo del periodo de análisis. Hablaremos del forecast o proyección de flujo de caja para entender de dónde y cómo tenemos que leerlo, cómo tenemos que utilizarlo y por qué es tan importante llegar a ese nivel de proyecciones de nuestro flujo de efectivo independientemente de las operaciones. En realidad no independientemente, sino que como consecuencia de las operaciones que hemos visto con las herramientas anteriores. Luego tocaremos lo que es una visión de cómo funciona la integración general de los sistemas vinculados con todo este proceso de control de gestión, para luego ver rápidamente un pequeño caso práctico de las diferencias y cómo es que pasamos de un caos a un orden con algunos ajustes y algunas implementaciones puntuales. ¿Bien? Bueno, comenzamos. ¿Qué significa tener caos financiero? Es una situación de las empresas y de los negocios que en algunos casos es claro, en algunos casos es evidente que existe y en otros casos no es tan evidente, pero existen ciertos dolores puntuales eh, que suelen repetirse y que solemos escuchar en nuestras conversaciones con clientes o con potenciales clientes que muestran que existe un dolor o existe un desorden que luego hay que ir a atacarlo y que puede llegar a tener implicancias o está teniendo implicancias que no la hemos identificado en ese momento, ¿sí? En primer lugar, y la más evidente, es cuando existe una mezcla de fondos entre la caja personal de los dueños de la empresa o de los socios de la empresa y de la empresa como negocio propiamente dicho, ¿sí? Estos son ejemplos claros cuando se terminan utilizando fondos propios de los asociados o de los accionistas para cubrir ciertos gastos del negocio, o bien el negocio está pagando gastos corrientes o gastos personales de sus socios o de sus accionistas, ¿sí? Otro dolor o otra situación puntual que evidencia un desorden o un caos financiero es el famoso modo bombero. ¿Qué quiere decir modo bombero? Que estamos permanentemente apagando incendios o solucionando problemas puntuales. Esto lo que genera es que la urgencia
tapa las decisiones estratégicas. Estamos con toda nuestra estructura y con todo nuestro tiempo y con todos nuestros recursos abocados a solucionar problemas de corto plazo, de operativos, y no logramos soltarlo para ir a pensar estratégicamente, lo cual es lo que más valor le lleva a nuestro negocio, ¿sí? En tercer lugar, la famosa ceguera de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Típico problema. ¿Estoy vendiendo más todos los meses o he vendido más este año que el año anterior, pero no lo veo reflejado en la caja? Nos estamos esforzando para lograr incrementar nuestro volumen de operaciones, nuestra actividad está incrementándose, pero aún así seguimos teniendo desafíos todos los meses para cubrir nuestras obligaciones financieras a corto plazo. Estos son dolores que se suelen ver mucho en los negocios y que generalmente suelen tener en nuestros clientes, y muestra claramente que existe un desorden donde no podemos conectar la operativa y no podemos conectar el volumen de operaciones a la consecuencia en la caja. Si tenemos una desconexión entre estos dos, difícilmente podemos proyectar y podemos tomar decisiones estratégicas a largo plazo, porque no logramos comprender fehacientemente y basándonos en datos, nos tenemos que basar en datos confiables, de cuáles son los drivers y cuáles son los factores que implican un cambio en la caja o en distintas cuestiones financieras. Bien. Otro caso puntual que suele darse y que generalmente es el dolor o es el factor o la situación que menos se lo toma como un problema financiero, pero que sigue mostrando que el riesgo está, ¿sí? Donde se empiezan a tomar decisiones por intuición, por olfato. Ejemplo, se compra una maquinaria porque es tendencia en el mercado, salió hace poco tiempo, tiene ciertas características que entendemos nos permitirá incrementar el volumen o bajar el costo, y por eso hacemos la inversión y la compramos, pero en realidad no estamos teniendo un análisis de negocio, un caso de negocio que nos indique y que soportemos a través de números, de proyecciones y de distintos escenarios, que la compra o la inversión en ese activo realmente va a incrementar el valor de nuestro negocio a largo plazo, ¿sí? Entonces, existen otros dolores, claro, pero estos son como los más genéricos y los que más se repiten a la hora de tener nosotros nuestras conversaciones. ¿Bien? ¿Y qué impacto tiene esto? Como venimos hablando, el primer impacto es que la rentabilidad de nuestro negocio se ve erosionada. Es decir, poco a poco estas deficiencias empiezan a comer nuestro resultado y nuestra rentabilidad, y a veces ni siquiera nos damos cuenta, y cuando hacemos un análisis comparativo de distintos periodos, ya sea semestral, trimestral o anual, nos damos con que hubo una variación negativa en nuestra rentabilidad y no entendemos el motivo. No entendemos el motivo y eso se da porque no contamos con los datos precisos y con el origen de esos datos validados que nos permitan entender el motivo y la raíz de esa variación. También se genera un estrés operativo, es el modo bombero principalmente. Si no puedo resolver este problema ahora, voy a tener un problema muy importante mañana. Entonces lo tengo que resolver y tengo la mente y la estructura y los recursos abocados en resolver ese problema puntual, y no logro tomarme el tiempo para pensar estratégicamente. Entonces, ese estrés se evidencia a largo plazo en la rentabilidad. Y claramente esto no nos va a permitir crecer.
Si crecemos, lo haremos con muchos riesgos asociados, porque no contamos con el tablero necesario y con el control de lo que está sucediendo para asegurarnos que ese crecimiento va a ir acompañado por el resto de la organización. ¿Bien? Entonces, básicamente este es como el dolor. Estos son las puntas del iceberg que evidencian que hay un problema de orden financiero que tenemos que resolver. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo es que debemos estructurar esa arquitectura de nuestro control de gestión para que este desorden que hablamos recién se convierta en un sistema que nos permita controlar lo que está sucediendo en nuestro negocio y tomar decisiones que realmente impacten en el desempeño de nuestra empresa? ¿Sí? En primer lugar, vamos a trabajar con análisis de escenarios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir análisis de escenarios? Tener la posibilidad de jugar con los principales factores que impactan en nuestro negocio y entender cómo esas variaciones o esas distintas posibilidades impactan en el resultado de nuestro negocio. Bien, entonces ahí podemos trabajar con variaciones en las unidades vendidas, que de hecho podemos ir un poco más atrás y entender cuál es nuestro mercado, cuál es nuestra participación en el mercado, entender cómo puede variar nuestra participación en el mercado en distintos periodos o en el periodo analizado, eso cuántas unidades significa, entender qué variaciones podemos tener del precio de venta en base a la variación de la cotización de la moneda dura, como el dólar, o en variaciones de la inflación, o lo que fuera, por variaciones del mercado propiamente dicho, que no estén asociados a otra cosa, e ir tocando cantidad digamos, cuál es la envergadura de nuestra nómina, lo que fuera que podamos detectar como factor relevante que nos, en base al cual tomemos una decisión distinta por distintos valores que pueda llegar a tomar, lo tenemos que identificar, entender cómo pueden jugar dentro de este sistema y qué impacto van a tener en nuestro resultado. En base a eso es que vamos a construir un presupuesto. ¿Qué quiere decir? De esos escenarios vamos a elegir uno puntual y vamos a decir, ok, lo más probable es que lo que suceda sea esto, o nosotros queremos que suceda esto. ¿Bien? Entonces, eso se toma como un presupuesto fijo para empezar a gestionar el siguiente periodo. ¿Bien? En base a ese presupuesto y apoyándonos en información que sea confiable y que esté correctamente controlada y registrada en nuestra base de datos, que eso fue lo que hablamos en el webinar anterior, ¿sí? Tenemos la construcción de nuestros indicadores de gestión, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros luego de que tomamos la decisión de qué queremos hacer en el transcurso del periodo posterior o el periodo bajo análisis, tenemos que tener mediciones que nos permitan monitorear si lo que estamos haciendo nos va a llevar a conseguir esos resultados. Bien, junto con estos indicadores también estaremos viendo nuestro forecast para entender mes a mes y periodo a periodo, línea por línea, cómo se van dando estos resultados, qué impacto va teniendo en nuestra caja y si estamos en una situación favorable, una situación neutra o una situación que pueda llegar a ser crítica. ¿Sí? Y en conjunción de todo esto y el análisis sistémico de todo esto es que iremos tomando decisiones para lograr ajustar lo que haya que ajustar o cambiar las decisiones que habíamos tomado en un principio y que en el transcurso del periodo vemos que no era la adecuada y tengamos que cambiarla. Entonces, esa toma de decisiones
será más fácil y será más segura, menos riesgosa, si la información en la cual nos basamos para tomarla es la adecuada. ¿Bien? Entonces, un poquito esta es la arquitectura de cómo se va desarrollando este control de gestión y cómo es que, si lo tenemos construido correctamente, cuando decidamos crecer o nuestro negocio nos empuje a crecer, lo vamos a poder a llevar adelante reduciendo al máximo los riesgos y mitigando estos riesgos que queden remanentes. ¿Bien? Ok, entonces, y en base a lo que veníamos conversando, ¿cómo es el ecosistema para escalar de forma segura? La base de todo esto es la información, ¿sí? Sin tener la información, no hay forma que no tomemos decisiones que sean a ciegas. Necesitamos contar con información. Esa información tiene que ser íntegra, tiene que estar bien valorada, tiene que existir la información que está registrada, tiene que ser información en la cual nosotros confiemos. Bien, para lograr eso, como vimos en el webinar 1 y 2 de esta serie, en primer lugar, podemos realizar un diagnóstico para entender cómo está nuestra situación actual, no solamente desde el punto de vista financiero, a través de los indicadores y de los análisis de tendencia, sino también diagnosticar nuestro proceso de recolección, almacenamiento y procesamiento de los datos, ¿sí? Es decir, ¿cómo estoy registrando las operaciones de mi empresa? ¿Lo estoy haciendo en un Excel o tengo un ERP? Ese ERP, la información que voy registrando, ¿lo hago manualmente o se hace de forma automatizada con integraciones a las distintas etapas de de mi negocio, que se encuentra soportada en cierto software o en cierto proceso o como fuera? Ok, todo eso debemos diagnosticarlo para entender dónde estamos parados, porque a partir de ahí es que podemos entender qué información tenemos disponible, qué tan confiable es, y comenzar a trazar el camino hacia donde queremos llegar, no solamente como negocio, sino como área de administración para soportar ese camino del negocio, ¿sí? Y en segundo lugar, tenemos que tener procesos que sean los adecuados y que estén adecuadamente registrados y almacenados en base a los estándares y en base a los procedimientos que hayamos implementado en nuestra empresa para tener la información que realmente queremos tener. Basándonos en esto como base y soportados ahí, es que nosotros comenzamos a utilizar estas herramientas que veremos hoy: escenarios, presupuestos, forecast, para poder comenzar a tomar decisiones y poder escalar habiendo mitigado el riesgo, ¿sí? Habiendo reducido los riesgos al máximo y aquellos riesgos que se quedan, haberlos mitigado. Muy bien, pasemos a la primera herramienta. Análisis de escenarios. ¿Qué quiere decir análisis de escenarios? Como les venía comentando, básicamente es pararnos en un entendimiento global de nuestro negocio, identificando aquellos factores o aquellas áreas o cuestiones puntuales que impactan en nuestro negocio, que una variación en estos factores van a tener una implicancia significativa en nuestro resultado y que nos hará tomar una decisión distinta a la que veníamos tomando, ¿sí? Y mapearlo. Una vez que tenemos mapeado cada uno de esos puntos, básicamente lo que se suele hacer es plasmar 2, 3 o 4 escenarios posibles, ¿sí? Con más o menos probabilidad, pero son como distintos escenarios donde, cuando trabajamos con 3 escenarios, tenemos el pesimista, el realista y el optimista, o el pesimista, el neutro y el optimista. ¿Bien? Y considerando distintos valores o distintos comportamientos de cada una de esas variables en cada uno de esos escenarios, es que nosotros proyectaremos qué sucedería en nuestro estado de resultado
para, en base a eso, entender, ok, abarajando cada una de todas estas posibilidades o distintas combinaciones de estas posibilidades, esto es lo que puede llegar a suceder. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto? Nos permite no solamente tomar mejores decisiones, sino que también nos permite, en primer lugar, entender cuál es la implicancia real de cada una de esas variables. Porque quizás existe una variable como, por ejemplo, el margen de venta que yo le voy incorporando a cada una de las unidades que vendo, que nosotros creemos por intuición, y volvemos a una de las primeras slides donde decimos que la punta del iceberg es que tomamos decisiones por intuición. Por intuición nosotros entendemos que es un factor clave para nuestro negocio. Si yo muevo el margen que le cargo a mis productos, puedo pasar de perder a ganar dinero solamente con esa decisión. Ahora, planteo el escenario o los distintos escenarios y cuando me pongo a jugar con ese factor, la verdad es que el resultado no varía tanto. Sí me varía el volumen de ventas. Si yo incremento en el mismo porcentaje el volumen de ventas que el margen, el, el cambio es abismal. Es mucho mayor con variaciones en el volumen porque tiene una absorción mucho más grande de los costos fijos, por ejemplo. Entonces ahí con información clara es que quizás nuestra decisión es, no, no tenemos que jugar con el margen, sino que nuestro foco tiene que estar en el área comercial y buscar y hacer lo que tenemos que hacer para poder vender más. Bueno, ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla por un momento y les voy a mostrar un ejemplo muy claro, muy conciso y muy pequeño de cómo sería un análisis de escenarios, pero en la práctica. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos tenemos un archivo, básicamente, que es un análisis de escenarios, donde tenemos dos hojas. Hoja número 2 es los escenarios o un estado de resultado con distintas posibilidades de desplegables. Y en la hoja número 1 tenemos los distintos factores con distintos valores vinculados con estas posibilidades en distintos escenarios. Entonces, en las unidades, ¿no? Explico solo 2 o 3 como para que quede claro el concepto. En las unidades vendidas, si es un muy buen año voy a vender 3.000 unidades, si es un año neutro o realista voy a vender 2.000 unidades y en caso de que sea un año desfavorable o muy desafiante voy a vender solo 1.500 unidades. Lo mismo con el precio. Si logro ir a tope de la banda del precio de mercado, voy a poder cobrar $230 por unidad. En caso del precio que venimos trabajando históricamente, el precio será 200. Y en caso de que tengamos que bajar el precio por X motivo, iremos a un precio de 170. Y el margen lo mismo. En un buen escenario puedo tener un margen del 45%, en un escenario neutro un margen del 40% y en un escenario favorable un margen del 35%. Y lo mismo con el resto de las variables. Nómina en cantidad de personas, sueldo promedio de nuestra nómina, alícuota impositiva e importe de nuestros costos fijos. Lo importante acá es que siempre tenemos que tener un responsable asignado para que cada una de las decisiones que tomemos tengan un responsable que de explicaciones de lo que fue sucediendo y, bueno, comentarios de entender qué características puede tener cada uno de estos escenarios. Entonces, aquí lo que podemos trabajar es decir, el resultado, en caso de que nosotros tengamos o se cumplan todos los factores vinculados con el escenario probable, es que ganaremos $68.500, que implica un margen o una rentabilidad en realidad sobre ventas del 10%. ¿Bien? Perfecto. Ahora, si todos los factores se comportaran de forma desfavorable, ¿sí?
el precio, la cantidad, el porcentaje de margen, la cantidad de empleados, etcétera, 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 tendríamos una pérdida de $57.000. Bien. Ahora bien, si fuéramos a todos los valores a término neutro o un escenario más realista, ¿sí? Tendríamos un resultado de $4.400 de pérdida. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que nos dice esto es, si continuamos como venimos, vamos a seguir perdiendo dinero, ¿sí? Nuestra rentabilidad va a seguir bajando. Entonces, alguna decisión tenemos que tomar. Ahora veamos cuál es la decisión que más nos sirve. Bien. Esta desplegable nos indica cuál es el escenario para las unidades vendidas y este escenario para ver cuál es el escenario para los precios de venta. Este nos indica el porcentaje, variaciones en el porcentaje de margen, cantidad de nómina, precio promedio de nuestra nómina, importe de nuestros costos fijos y alícuota impositiva, ¿sí? Para entender. Entonces, supongamos que yo varío acá de nuestras ventas y digo, voy a ir a vender la mayor cantidad de unidades que pueda. Voy a ir a un escenario favorable en cuanto a cantidad, pero el resto lo dejo fijo. Pasamos de una pérdida de $4.400 en un escenario neutro realista a una ganancia de $15.600. Es decir, la cantidad es un factor que mueve bastante la aguja, ¿sí? Ahora, si yo en vez de trabajar en las cantidades trabajo en el precio y lo llevo al precio máximo que me da el mercado, paso de $4.400 pérdida a $1.600 de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el impacto de una variación en el precio no es tan significativo como un incremento en el volumen de ventas, ¿sí? Y es una cuestión muy importante esta. ¿Por qué? Porque si yo supiera que estoy en un mercado que no es muy tolerable a variaciones en el precio, o yo sé que tengo un producto o una estructura de clientes que viene de varios años o con una cierta historia en sus espaldas, y tenemos la sensación de que si tocamos nuestro precio podemos perder mucho de eso, es preferible mantener nuestro precio e ir a realizar acciones que nos permita incrementar el volumen. ¿Bien? Lo mismo con lo que es el porcentaje de rentabilidad o margen bruto de ventas en realidad. Porque digo, si yo voy al mejor de los casos, mi resultado neto termina siendo $15.600, lo cual quiere decir que puedo trabajar en incrementar nuestro volumen de operaciones con acciones de marketing, con acciones comerciales, lo que fuera, o puedo trabajar en bajar al máximo mis costos operativos. Y, y son proyectos y son focos distintos de trabajo. Por un lado es un trabajo comercial y de marketing, pero por el otro lado es un trabajo de proyectos para eficientizar nuestros negocios, ¿sí? Entonces probablemente esto implique trabajar en marketing y comercialmente implique esfuerzos vinculados con la pauta, vinculados con capacitaciones comerciales, incremento de cantidad de vendedores, etcétera. Y acá implique un trabajo de inversión en maquinaria más adecuada, asesoría de procesos para entender dónde está teniendo fallas mi proceso, renegociación con proveedores o cambio de proveedores para conseguir materiales más económicos. Digo, son dos puntos totalmente distintos, pero vemos claramente que considerando este análisis de escenarios, podemos tomar este tipo de decisiones con mejor información y nos olvidamos del precio, ni tocamos el precio. Bien, entonces considerando esto, luego podemos ir trabajando con otros, eh, digo, con otras variables, pero que son variables que no impactan tanto en el negocio, como estamos viendo, que es la mano de obra, los costos fijos, eh, impuestos. Digo, en todos estos casos,
lo que nos permite ver este ejemplo es que tenemos que tener datos que sean claros para poder tomar decisiones. Una vez que encontremos el mix de estas variables que nos permitan reflejar lo que queremos para adelante, considerando comportamiento de factores que no estén en nuestro poder, que sean los más adecuados, es que nosotros podemos fijar nuestro presupuesto. Podemos, por ejemplo, agarramos y decimos, bueno, vamos a hacer acciones comerciales para ir al máximo de nuestras posibilidades de volumen de venta. Ahora, para poder cubrir esas mayores operaciones, probablemente tengamos que ir a conseguir, a incrementar nuestros costos fijos, nuestros costos variables, porque necesitaremos distinto tipo de proveedores. Si lo hacemos de esa manera, claramente ya vemos que no nos sirve, que seguimos perdiendo plata. Entonces, trabajamos para continuar con el nivel de margen que tenemos actualmente. Y sabemos que iremos a una reducción paulatina de nuestra nómina, pero lo haremos incrementando el ingreso salarial de cada uno de ellos, porque necesitamos gente más técnica o más experimentada, y considerando este incremento en el volumen de venta, probablemente nuestra alícuota de impuestos sea más alta. Entonces, o trabajaremos para que no lo sea. Digo, considerando todos estos factores es que empezamos a jugar y decimos, ok, este va a ser nuestro presupuesto. Y se imprime y queda fijo, y a partir de ese momento para adelante se tomó la decisión y se empieza a trabajar mensualmente con este presupuesto. ¿Ok? Bien. Continuemos con la presentación. Ahora lo que vamos a ver, y como consecuencia de este análisis de escenario que estuvimos viendo, es la confección y el seguimiento de nuestro control presupuestario, es decir, confeccionar nuestro presupuesto integral y hacer un seguimiento periódico de ese presupuesto. Básicamente lo que hacemos acá es confeccionarlo en base a los resultados de nuestro análisis de escenario, donde nosotros establecemos cuáles van a ser nuestros objetivos de venta, y en base a eso comenzamos a cascadear cada uno de los rubros de nuestro estado de resultado para entender cómo tenemos que trabajar para lograr ese objetivo de ventas. Esa es la forma más saludable de construir un escenario y de construir un presupuesto. Un presupuesto que se base en la reducción de costos, generalmente, salvo casos puntuales, suele llevar a un pequeño estancamiento, porque estamos más preocupados por no pasarnos del presupuesto o por reducir el presupuesto que por aprovechar alguna oportunidad de negocio. Entonces, si lo que buscamos es crecer, generalmente nuestro análisis de escenarios y nuestro análisis presupuestario suele surgir del nivel de operaciones y cascadear. Bien, entonces, vamos a entender cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros costos directos y nuestro margen bruto de ventas por consecuencia, cuál va a ser nuestro nivel de inversión o gastos operativos, ¿sí? Es decir, cuánto va a ser nuestro nivel de estructura fija, que pueden ser alquileres, servicios, pago de licencias de software, lo que sea. Esos serán generalmente partidas fijas y que no deberían variar mucho de un periodo al otro. Cuál va a ser nuestro costo de administración, que también suele ser más fijo y no estar directamente conectado con el nivel de operaciones, hasta tanto el nivel de operaciones exija un soporte administrativo un poco más robusto. Si tenemos que hacer o no inversión en activos fijos, en tecnología o en algún tipo de expansión. Nuestra proyección de resultado financiero, es decir, los fondos, la caja que tenemos para nuestro capital de trabajo, cómo lo iremos custodiando y cómo lo iremos manteniendo
para tener el mejor resultado posible de ese dinero, y cómo será nuestro control mensual para entender, o mensual o quincenal o con la periodicidad que el negocio le sirva, para entender de esto de que yo había presupuestado, cómo fue la realidad y por qué. ¿Bien? Entonces, de vuelta, lo bajemos a la práctica y le voy a mostrar un control presupuestario que he armado para esta presentación, muy básico, ¿sí? Pero que nos permite entender cómo es la dinámica de todo esto que estamos conversando. Muy bien. Este control presupuestario básicamente está planteado en el software Monday.com, ¿sí? Es un software que nosotros solemos trabajar bastante, pero digamos, no nos concentremos en eso, sino que nos concentremos en la dinámica. Digo, la herramienta tiene varias cuestiones que son positivas, más aún si lo comparamos contra un Excel, que generalmente suele ser la herramienta inicial para este tipo de procesos, pero hagamos foco en lo conceptual, en entender por qué trabajar con presupuesto va a ser algo que a nosotros nos cambie la realidad del negocio, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es, mes por mes, cuánto es el valor presupuestado y cuánto es el valor real, ¿sí?, de cada una de las partidas de un estado de resultado X. ¿Quién es el dueño de esa partida? Es decir, de las ventas, Martín Caballero, director de comercial; del costo de venta y de la mano de obra sería Valentina Martínez, la directora de operaciones; publicidad y marketing, también Martín Caballero; y lo que es financieros, resultados financieros e impuestos, Cristian Veloso, director de finanzas. Ejemplo, ¿sí? ¿Y quién es el responsable actual? Due date. Due date básicamente es la fecha límite, ¿sí?, para que el responsable de cada una de estas áreas funcionales cargue la información de cómo fue el comportamiento real del mes. ¿Bien? ¿Cuáles son los valores presupuestados? ¿Cuál es el valor real? Que este es el valor que debería ir cargando cada una de estas personas. Y ya la herramienta nos permite ver rápidamente cómo fue la variación porcentual, perdón, del comportamiento real versus nuestro presupuesto. ¿Bien? Entonces, básicamente acá, cuestiones muy puntuales. Bueno, acá tenemos una casilla donde el responsable, al cargar el comportamiento real, puede hacer comentarios puntuales para explicar este comportamiento. Es decir, por ejemplo, se ha cerrado una oportunidad no planificada. No planificada. Entonces, eso explica por qué hubo un incremento del 20%. En caso de que quiera incluir algún archivo puntual que sirva para el análisis ejecutivo de la variación del rubro, lo puede hacer. Y hasta tenemos la posibilidad en esta herramienta de conectarlo al tablero de gestión de comercial. Ahí lo vamos a ver a eso. Pero básicamente, y también nos permite entender quién fue la persona que modificó por última vez cada uno de los rubros y a qué hora fue, ¿sí? Qué día y a qué hora. ¿Qué pasa? Nosotros aquí, en esta herramienta puntual, lo que tenemos la posibilidad es de generar ciertas automatizaciones. Entonces, está automatizado el tablero para que 2 días antes del vencimiento del plazo para que el responsable tenga que incluir la información, le envíe un recordatorio por mail de que tiene que hacerlo, de que cuando la fecha de vencimiento se cumpla, el estado automáticamente pase eh, a demorado o a estancado, ¿sí? Una vez que el responsable actualiza la fecha, el importe, perdón, puede poner el estado en revisión. Cuando pasa el estado en revisión, por medio de una automatización, el sistema le avisa al director de finanzas que ya tiene
una de las partidas presupuestarias listas para revisar, y al ser el responsable actual, el director de finanzas, este responsable funcional ya no puede hacer modificaciones aquí. Entonces, eso lo que motiva es a que la persona tenga que hacer un análisis sustancial de ese número antes de publicarlo, digamos, ¿no? Y como les decía, probablemente este responsable funcional esté llevando adelante la gestión de su proceso comercial en otro tablero de la herramienta, atendiendo a que la gestión general de nuestro negocio esté soportada en la herramienta. Eso quiere decir que el equipo comercial tendrá un tablero de gestión comercial, el equipo de operaciones tendrá un tablero de gestión de operaciones, recursos humanos lo mismo, marketing lo mismo, finanzas lo mismo. Entonces, de esta manera, cada uno de los responsables funcionales puede tener un link a su tablero de gestión que nos permita entender cómo está conformado este número real. Entonces, vamos a hacer ese tablero y el sistema, ahí les comparto la pantalla, automáticamente me abre el tablero de gestión comercial donde yo puedo ver oportunidades nuevas, oportunidades en cotización, cuáles son las oportunidades que se cerraron a lo largo del mes y que me explican ese valor real que yo había puesto en mi control presupuestario, ¿sí? Aquí quizás en este negocio es negocio no planificado. Entonces, eso es lo que nos permite entender de alguna forma que acá está el punto que generó la diferencia entre lo real y lo presupuestado, y qué es lo que se perdió en el periodo, ¿no? Que también es importante si queremos ahondar dentro del número en nuestro control presupuestario, ¿sí? Entonces, volviendo al control presupuestario integral, ¿sí? Esto lo podemos tener para todas las líneas y todos los meses, con la variación porcentual de cada uno de los meses, para tener una visión rápida y ejecutiva de cómo viene la cosa, ¿sí? Y considerando que la información va a estar el día 5 de cada mes y vamos a poder tomar decisiones oportunas para adelante, ¿bien? Y además de la tabla, podemos tener una visión gráfica de qué es lo que viene sucediendo, donde la línea amarilla suele ser o en este caso es el comportamiento real de nuestro resultado, y la línea azul es el comportamiento presupuestado. Entonces podemos ir viendo mensualmente que el mes 1 fue un poco mejor que lo presupuestado, el mes 2 fue mucho mejor, marzo ha bajado, abril fue prácticamente lo mismo que habíamos presupuestado y bueno, estamos parados en el mes de mayo, un mes que todavía no se cerró y que vamos para adelante. Y nos permite de esa manera tomar decisiones de vuelta, con información real y con información que nosotros ya sabemos en la que podemos confiar, ¿sí? Porque surge de un entorno tecnológico y de un entorno de procesos que ya hemos validado y que sabemos que funciona correctamente. ¿Bien? Bueno, continuando. Forecast de caja o un ejemplo de cómo el flujo de caja es importante para los negocios. ¿Sí? Básicamente, con un forecast de caja podemos identificar oportunamente, por ejemplo, en el mes de abril, que en el mes de junio vamos a tener problema de caja. Entonces, antes de llegar a ese momento, a ese famoso valle de la muerte, donde nos quedamos sin caja, rompemos la caja y tenemos que salir a buscar préstamos caros o a vender cheques mal vendidos, es que podemos tomar una decisión. ¿Correcto? Entonces, supongamos que en cada uno de esos meses, estos son los valores, ¿sí? Y podemos ir entendiendo en enero y febrero cuáles son esos valores reales y de dónde vienen y cuál es el motivo que fue, digamos, dónde ingresó dinero y cómo se fue consumiendo ese dinero y cuáles son en base a nuestros indicadores y a nuestra información de negocio, cuáles serían nuestras proyecciones y poder tomar de referencia eso para la toma de decisiones. Acá es muy importante, claramente, tener indicadores
claros que nos permitan ir proyectando cómo, en base al comportamiento del negocio y a esos indicadores, va a ir fluyendo el dinero a nuestra caja, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos indicadores clave e información que confiamos, podemos trabajar o en las variables del negocio o en los indicadores para mejorar la situación con tiempo. Digo, por ejemplo, tenemos un indicador de 30 días en la calle de cuentas corrientes, bueno, y vemos que en 2 meses vamos a tener problema de caja, tratemos de bajarlo a 15 y de esa manera nos hacemos con dinero más rápido y podemos llegar a salvar ese quiebre de caja. ¿Bien? Entonces, de esta manera es que llegamos a lo más, de alguna manera, al punto óptimo que todos queremos tener, que es una integración total de nuestros sistemas, en donde sabemos que los datos son únicos y que confiamos en esos datos porque vienen de procesos que son los adecuados, que nos van a permitir y nos van a dar visibilidad para luego tomar decisiones que sean las adecuadas. ¿Sí? Bueno, ya yendo a cerrar un poco esta sesión, es que podemos tener una visión práctica o una visión ejemplificadora de cuáles son las diferencias en base a todo lo que vinimos viendo de un escenario donde existe caos y un escenario donde existe un control. ¿Sí? Entonces, como habíamos visto al inicio, en un escenario con caos, es un momento en el cual hay múltiples software y Excel, tenemos un cierre tardío, quizás cerramos nuestra contabilidad mensual el 20 o el 25 del mes siguiente, entonces no nos sirve para tomar decisiones mensuales. ¿Sí? Entonces comenzamos a tomar decisiones reactivas en base a lo que va sucediendo y entramos en ese modo bombero del que hablamos al inicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede después? Contamos con un ERP y una herramienta de análisis de datos que es integrada, ¿sí? Que nos permite asegurarnos que esos datos que nosotros vamos viendo son los adecuados y confiamos en ellos. Nos permite tener cierres rápidos porque la información ya está y sabemos que funciona bien y es simplemente controlar y se cierra. Y esto nos va a dar las herramientas y nos va a dar la información necesaria para poder tomar decisiones proactivas y que nos permiten escalar y tener un pensamiento estratégico adecuado para dar un paso en nuestro negocio. ¿Bien? Entonces, como cierre, en esta serie que estuvimos viendo, en primer lugar vimos en el primer webinar cómo está conformado un diagnóstico financiero y para qué sirve. En segundo lugar, entendimos a nivel procesos cómo ese sistema tiene que funcionar correctamente para que la información y los indicadores que tomamos son los adecuados. Y hoy empezamos a entender cómo, basándonos en esto que estuvimos hablando anteriormente, contamos con herramientas puntuales de negocio, como es el presupuesto, como es el análisis de escenario, como son nuestras proyecciones de flujo efectivo, nos permite tener una visión estratégica y tomar decisiones adecuadas en el futuro. ¿Sí? Bueno, como mensaje final, el control de gestión no es burocracia, sino que es la libertad de escalar. Espero que les haya servido y les haya gustado esta sesión. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Bien, les agradezco de vuelta por su tiempo. Cualquier cuestión pueden enviarnos mails o llamarnos o visitar nuestra página y de esa manera nosotros nos podemos contactar y podemos seguir hablando acerca de este tema. Les agradecemos mucho y que terminen muy bien el día.